Buenas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Esta es una clase del Seminario Teórico Práctico de la materia Práctica Profesional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Estamos viendo el derecho a ser oído, la segunda parte. Ya habíamos visto una caracterización de en qué consiste normativamente el derecho a ser oído y lo ubicamos como un derecho humano fundamental del debido proceso. Amplio, amplísimo, e incluso antiguo. Ahora, uno de los principales problemas que en la experiencia se observa por parte del sistema judicial, sea para administrar justicia y resolver los conflictos, es el de admitir a las personas tal como ellas son. O sea, la admisión de la persona por parte del sistema judicial. Si la admite o no la admite, y si la admite, ¿cómo la admite? ¿La comprende o no la comprende? ¿Cuál es el efecto valioso de escuchar la voz de las personas involucradas en el proceso? Bueno, el principal de los efectos es la admisión de la persona, la comprensión de la persona que nosotros estamos asistiendo, acompañando ante el sistema judicial y que el sistema judicial debe recibirla tal cual es. Sin estereotipos, sin discriminaciones, sin marginaciones, sin condicionamientos. Este es el término más adecuado, que el sistema judicial debe comprender la voz de la persona, el reclamo de la persona sin condicionamientos para poder juzgar. Algunas cuestiones para tener en cuenta. Se comprende mejor al conflicto social y a la cosmovisión y filosofía y formas de vida de las personas cuando se la escucha directamente. En los casos penales esto es fundamental para fundamentar el reproche penal, porque el reproche penal se basa en la actuación de una manera cuando podía haberlo hecho de otra manera. El reproche penal se basa en el reproche de por qué hizo lo que hizo la persona cuando pudo o debió haber hecho otra cosa, debió haber tenido o pudo haber tenido otro comportamiento, ¿no? ¿Cómo un juez o un fiscal va a poder valorar y comprender esto? Hacer un reproche si no comprende a la persona que está juzgando, ¿no? Y cómo nosotros, si la defendemos, vamos a poder hacer una buena defensa si no exigimos que haya una real comprensión de lo que está diciendo nuestro asistido, nuestra persona asistida. Y cómo lo vamos a hacer si no exigimos su derecho a ser oída, entre ellos el derecho a ser escuchada en forma directa. Se trata de hacer comprender sus demandas, sus argumentaciones, escucharlas, poder contestar, comprender las consecuencias que en la vida de las personas vinculadas al proceso tienen los actos judiciales también, ¿no? Así como también para su entorno familiar y comunitario. Aún así tengamos muy en cuenta lo que ya hemos señalado como obstáculos para ejercer adecuadamente el derecho de las personas a ser oídas. Las dificultades procesales para admitir la oralidad, las visiones reactivas que suele haber por momentos dentro del sistema judicial para esto, ¿no? Que tiene que ver con los prejuicios, los estereotipos, incluso actitudes autoritarias de los propios operadores judiciales, ¿no? Estos son en los hechos concretos, en la experiencia real, los principales obstáculos para la admisión, escucha y comprensión de las personas por parte del sistema judicial. En el seminario de la materia nosotros hemos visto, y seguiremos haciéndolo, todos estos prejuicios que muchas veces en forma silenciosa o velada condicionan fuertemente las decisiones judiciales, están por detrás de las decisiones y de la actuación de los distintos operadores judiciales. A veces es como si se tratara de encorsetar a las personas para recuperar la armonía de la teoría judicial y dogmática, perdida en la marea de los conflictos sociales, que en verdad componen al derecho. El derecho se compone de conflictos sociales y los conflictos sociales son heterogéneos, difíciles, no admiten una visión armoniosa. El nuevo Código Procesal Penal Federal es muy importante porque avanza en la oralidad.
al establecer un sistema de audiencias. Todo el proceso es un recorrido de diferentes audiencias, de la primera hasta la última, donde la persona imputada de delito y también las víctimas tienen derecho a ser oídos en forma directa, ¿no? El principio de inmediación y de oralidad se hace valer durante todo el proceso judicial. Pero ha habido precedentes jurisprudenciales importantes que me gustaría citarles para que ustedes los tengan en cuenta nomás, vinculados a la importancia del derecho a ser oído, ¿no? Un caso muy importante fue el de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Furlan contra Argentina. Como involucra a nuestro país es que se lo cita, aunque no era un caso penal, sino se trataba de un niño, después joven, con una discapacidad y que no fue bien atendido por un largo proceso judicial, ¿no? que duró más de una década. Y que además lo resolvió mal la justicia. En este caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Argentina y dijo que el artículo 8.1 de la Convención Americana consagra el derecho a ser oído que ostentan todas las personas. En el caso era un niño con discapacidad, pero esto involucra a todas las personas. Ahí se hizo hincapié en dos cosas: en la falta de escucha directa de la persona, en este caso del joven, con la finalidad de lo segundo de cumplir la necesidad de valorar sus opiniones, ¿no? Otro de los casos es el caso Campo Maripé de la Cámara Federal de Casación Penal del año 2017. Es un caso de una comunidad indígena en Neuquén, en cuyo territorio, que no estaba titulado ni delimitado, personal de fuerzas de seguridad circulaban, por lo que la defensa pública, en nombre de la comunidad indígena, a pedido de la comunidad indígena, interpuso un habeas corpus. La justicia federal rechazó el habeas corpus sin celebrar la audiencia del artículo 14 de la Ley Nacional de Habeas Corpus, que obliga al juez a citar a la persona que interpone la acción para escucharla directamente. La Cámara Federal de Casación Penal revocó el fallo que había sido confirmado por la Cámara de General Roca, y pidió que se realizara esta audiencia. En particular, el voto del juez Hornos dijo, escuchemos: la adopción de la decisión del juez federal importó lesionar los derechos de debido proceso y defensa en juicio, en particular el derecho a ser oído, en defensa de los derechos que se alegan conculcados, a los fines de que, con el resultado de la inmediación producto de la audiencia, cuyo fundamento está en el derecho a ser oído, a los fines de que, con el resultado de la inmediación, se diese lugar a la posibilidad de esclarecimiento de la situación del colectivo amparado. Así entonces, dijo el juez Hornos, la audiencia de habeas corpus directa, inmediata, se constituye en la garantía más eficaz para el análisis amplio y desde toda perspectiva de las cuestiones en juego, dándole al peticionante la oportunidad, con pleno acceso a la justicia, de expresar el sentido y el alcance de sus derechos y de la pretensión que reclama. Nosotros particularmente en la materia vimos dos casos, el caso Martínez Hassan y el caso de Reina Marás. En el caso de Martínez Hassan, recordemos, ahí la Cámara Federal de Casación Penal ya había dicho que el contenido de los dichos del encausado en el marco de una declaración indagatoria es un cauce que debe ser abordado e investigado, y cumplimentado ello, descartadas las alegaciones de la defensa o bien ponderadas de acuerdo al resto de las pruebas que se reúnan en la causa. La Corte Suprema ya había tenido oportunidad en varios casos, ¿no? En general con casos que tienen que ver con internaciones psiquiátricas y con niños. Pero hubo un caso, el caso Volkswagen del año 2007, acá se trataba, claro, de una compañía financiera, que no se trata entonces de una persona en situación de vulnerabilidad. No obstante, sostuvo una idea que bien puede ser trasladada con más razón al resto de los casos. Ahí se le había subastado a la compañía un bien inmueble, supongo que un coche, que estaba inscrito a su nombre por una deuda que tenía un tercero, que había sido el comprador inicial del coche,
en una sentencia, en un proceso judicial ejecutivo. Ustedes saben que estos procesos judiciales ejecutivos son muy rápidos, y en este caso no se le había dado lugar a escucharla a la compañía financiera porque no se lo consideraba como parte. La Corte Suprema dijo: lo resuelto por el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro en cuanto consideró, sobre la base de interpretación de normas procesales locales, que resultaba prescindible la citación previa del recurrente, es decir, la compañía financiera Volkswagen, para la ejecución del bien inscripto a su nombre, resulta violatorio del derecho a ser oído, que forma parte del derecho a la defensa en juicio. Esto lo dijo la ministra Carmen Argibay, pero la Corte también lo avalaba. En definitiva, es importante esto porque introduce la categoría de derecho a ser oído como parte esencial del derecho a defensa, el derecho a defensa en juicio. Bien, y después otro caso muy importante era el caso Carreras de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde, si bien no habla directamente del derecho a ser oído, ahí también se hablaba en definitiva, de las dificultades para atender que tuvo el sistema judicial para atender y para escuchar lo que la persona imputada realizaba en su descargo y que no se le creía, ¿no? Recordemos el caso Reina Marás, donde el Tribunal de Casación Penal bonaerense, o sea, de la provincia de Buenos Aires, cuestionó la presunción de mendacidad que tuvieron los dichos de descargo de la mujer imputada, a quien no se le creía en las distintas instancias del proceso que había tenido lugar. Bueno, hasta aquí llegamos con la clase sobre derecho a ser oído. La seguimos luego.